Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Oh, niños, ya estamos listos. Mira que estaba leyendo este verso en Salmos, el capítulo número 9. Qué hermoso, niños, empezar nuestro programa con estas palabras del salmista que dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Muy buenas tardes, niños. Bendiciones. Yo estoy bien contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Bueno, pues creo que va a ser otro día hermoso porque todos los días que ha hecho el Señor para cada uno de nosotros son hermosos y tenemos que atesorarlos, tenemos que guardarlos, tenemos que aprovecharlos y tenemos que gozarnos en Él. Amén, muy bien. Bueno, te saludo hasta allí donde estás. No sé en qué país estás, si estás en Estados Unidos, si estás en la China, si estás en Asia, si estás en ¿dónde? En Puerto Rico, si estás en Ecuador. Un saludo a Joaquín una vez más. Joaquín, Dios te bendiga. También quiero saludar esta vez a todos los niños de Sterling. Estoy contenta de que, bueno, no los veo siempre, pero estoy muy contenta de saber que están escuchando y están viendo las clases que vienen del corazón de nuestro Dios. Muy bien, así es que hasta ahí donde estás, te saludo Naomi, te saludo Anita, te saludo David. Oh, wow, a todos. Es que si me pongo a nombrar, se me va a escapar uno de ustedes, pero a todos los niños les saludo en el nombre de Jesús. Muy bien, y con esta alegría en mi corazón, pues, ¿qué te parece si nos vamos y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios? Amén. Muy bien, ok. Vamos a juntar nuestras manos y vamos a decirle: gracias, Señor, gracias por este día que nos has regalado, por todas tus bendiciones, por todos tus cuidados, Señor, te damos gracias. Hoy solamente queremos escuchar lo que viene de tu corazón y queremos, Señor, ser hacedores. O sea, queremos no solamente escuchar, sino hacer todo lo que tú nos vas a enseñar en el día de hoy. Todo lo ponemos en tus preciosas manos en el nombre de Jesús y decimos amén y amén. Muy bien, niños. Bueno, pues, ¿qué? ¿Vamos a las preguntas? ¿Sí? Muy bien, vamos a nuestras preguntas. Ok, niños, empezamos con nuestras preguntas del día de hoy y vamos a ver, ¿cómo se llamaba la madre de Jesús? ¿Algunos de ustedes saben cómo se llamaba la mamá de Jesús? Se llamaba Elizabeth, se llamaba Marta, se llamaba Miriam o se llamaba María. A ver cuál de ellas es. Vamos, esta es facilita. Se llamaba Elizabeth, Marta, Miriam o María. ¡Ajá! Muy bien, se llamaba entonces María. Muy bien, niños. Estamos en una buena sintonía, ¿verdad que sí? Vamos a ver, siguiente pregunta. ¿Qué nombre dado a Jesús se traduce como Dios con nosotros? Ay, esta está fuerte. Vamos a ver si mamá o papá la contestan. A ver, ¿qué nombre dado a Jesús se traduce como Dios con nosotros? ¿Es Elohim? ¿Es Curios? ¿Es Cristo o es Emanuel? ¿Cuál de ellos es el nombre que se traduce como Dios con nosotros? A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Y la respuesta es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Siguiente pregunta, niños. A ver, ¿cuál fue la ocupación del papá terrenal de Jesús? A ver, niños, ¿él era carpintero? ¿Él era agricultor? ¿Era platero o era un pescador? ¿Cuál fue la ocupación del padre terrenal de Jesús? ¿Era carpintero, agricultor, platero, pescador? ¿Cuál de ellos es, niños? Vamos a ver. Yo sé que te la sabes. Vamos a ver. Vamos a decir a la 1, a las 2 y a las 3.
Él era carpintero. Muy bien. Y esa misma fue la profesión de que usó Jesús. Él era carpintero, igual que su papá terrenal. Muy bien. Siguiente pregunta, niñas. Vamos a ver. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se quedó en Jerusalén para hablar con los doctores de la ley? ¿Te acuerdas de eso? Él tenía 8 años, niños, tenía 10 años, tenía 12 años o 14 años. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se quedó en Jerusalén para hablar con los doctores de la ley? Vamos, ¿cuántos tenía? 1, 2 y 3. Tenía 12 años. Muy bien. A ver, niños, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué rey ordenó matar a los niños menores de 2 años en la Biblia? ¿Fue César? ¿Fue Herodes? ¿Fue Pilatos o fue Joás? ¿Quién de ellos fue el que ordenó matar a los niños menores de 2 años? ¿Fue César, Herodes, Pilatos o Joás? Vamos a ver, niños, vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Ese fue Herodes. ¿Dónde encontramos esa respuesta? En Mateo, capítulo número 2, versículo 16. Muy bien. A ver, niños, la última pregunta. ¿Quiénes le ofrecieron oro, incienso y mirra al niño? ¿Fueron los magos? ¿Fue Herodes? ¿Fueron los pastores o fue María y José? A ver, ¿quiénes le ofrecieron oro, incienso y mirra al niño Jesús? ¿Los magos, Herodes, los pastores o María y José? Si contestaste desde que eran los magos, entonces sí, niños, un aplauso para ti, bla, 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 bla. Muy bien, y sí que contestaste correctamente las preguntas. Así es que terminamos las preguntas del día de hoy. Y ahora sí, niños, vamos a nuestra clase del día de hoy. Mira, esta clase va a ser una continuación de lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada. ¿Te acuerdas que estábamos aprendiendo acerca del alfarero? Pues de eso mismo vamos a seguir hablando un poquito más y vamos a seguir aprendiendo de la vida de el apóstol Pedro. Ese hombre que Dios empezó a formarlo así a la manera de él. ¿Estás preparado? Bueno, pues vámonos y regresamos para terminar nuestra clase del día de hoy. Pon mucha atención, muy bien, y después regresamos. Amén. Vámonos, 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 vámonos. Ya, vamos, chao, bye. Muy bien, niños, empezamos la clase del día de hoy y vamos a titularla Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Bueno, niños, como la semana pasada estábamos aprendiendo de que nosotros somos barros en manos del alfarero. Y Dios sabemos que es nuestro alfarero. Amén. Él quiere que seamos como una vasija que sirve para algo bueno. Y yo les preguntaba la semana pasada que si sabías para qué servirías tú. Bueno, pues hoy vamos a continuar aprendiendo acerca de el alfarero y nosotros. Muy bien, ¿está listo? Bueno, pues yo estoy más que lista. Vámonos. Bueno, niños, y para empezar solamente vamos a hacer un repaso rapidito de quién era Pedro. ¿Te acuerdas? ¿A qué se dedicaba Pedro? Bueno, pues él era pescador. Ahora, ¿qué pasó cuando conoció a Jesús? Bueno, pues Jesús le cambió el nombre. Ahora, ¿por qué se rompió su vasija? Fue porque dudó del poder de Jesús. Bueno, en la historia de hoy vamos a ver cómo le fue a Jesús, al alfarero, al moldear la vasija. ¿Qué es Pedro? ¿Se recuerdan lo que aprendimos en la lección anterior? Bueno, pues Pedro es el barro y Jesús es el alfarero. Recuerdan también que Jesús está moldeando la vasija y esa vasija era Pedro. Esa vasija tenía que quedar bien bonita, no solamente bonita, sino que debería de servir para lo que fue creada. También vimos que Simón Pedro le faltó la fe, le falló fe para creerle a Jesús. Él no creía que podría pescar tantos peces en una pequeña red.
la falta de fe de Pedro es como si su vasija se hubiese quebrado. Mira, yo creo que su barro todavía tenía muchas burbujas de aire. Jesús tenía que sacar esas burbujas, golpeando un poco. Por eso lo regañó y le dijo, hombre de poca fe. Lo bueno es que Jesús amaba tanto a Pedro que lo siguió moldeando. Y ahora sí, niños, vamos a la historia de Pedro. Una vez más veremos cómo Jesús lo sigue moldeando. Muy bien, vámonos. Bueno, en la Biblia, niños, encontramos la historia de Jesús cuando le dijo a sus discípulos que se fueran al otro lado de la ribera, o sea, al otro lado del río, entre tanto que él despedía a la multitud. Y se iba a orar. Bueno, niños, mientras Jesús se iba a orar, pues los discípulos empezaron a remar en el bote. Y se fueron mar adentro. Unas horas después de que los discípulos subieron a la barca, hubieron vientos muy fuertes y las olas del mar se hacían grandes y golpeaban el barco en el que estaba Pedro. De repente empezaron a sentir mucho miedo. Las olas eran muy grandes y tan fuertes que su barco se movía increíblemente. De repente, niños, los discípulos empezaron a gritar y decían, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Pero claro que no era un fantasma, era Jesús, que venía caminando sobre el agua. Entonces Jesús les dijo, no tengan miedo, soy yo, anímense. ¿Ustedes creen que Pedro dudó? No, claro que no, esta vez Pedro le creyó a Jesús. Pero bueno, le creyó hasta cierto punto, pero vamos a ver por qué. ¿Vamos? Cuando Jesús les dijo que no tuvieran miedo, que no era un fantasma, Pedro le gritó y le dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. ¡Ah! ¡Qué valiente estaba Pedro!, ¿verdad? ¿Se pueden imaginar caminar sobre el agua? ¿Por qué no? ¿Te puedes imaginar eso? Bueno, pues yo me imagino a los discípulos en el barco diciéndole a Pedro algo como así, no puedes, Pedro, nadie puede caminar en el agua. ¡Te vas a hundir, Pedro! ¡No lo hagas! Pero Pedro, niños, escuchó solamente las palabras de Jesús cuando le dijo, ven. No escuchó a los demás, solamente a Jesús. Imagínense la escena, niños. Pedro tenía los ojos fijos en Jesús, no los quitaba de su Señor. Entonces Pedro bajó un pie, tocó el agua, luego bajó el otro pie y tocó el agua. ¿Será que tendría fe, Pedro? ¿Podría caminar en el agua o no? ¿Se quebraría su vasija otra vez? ¿La tendría que regañar Jesús otra vez porque no le creería? Bueno, vamos a seguir con la historia. En ese mismo momento, cuando Pedro bajó del barco, empezó a caminar sobre las aguas. Él fue caminando hacia Jesús. ¿Escucharon bien, niños? Pedro caminando sobre las aguas. Yo creo, niños, que Pedro estaba en ese momento pero tan emocionado de haberle creído a Jesús, que no vio el agua, solo se fijó en los ojos de su maestro, en los ojos de Jesús. Pedro, niños, dio un paso de fe. Miren, niños, Pedro hizo lo que Jesús le pidió que hiciera. Obedeció sin importar lo que a otros dijeran o lo que él mismo pensara. Él solamente obedeció. Mira, si tú quieres caminar en el agua, tienes que mojarte los pies, definitivamente. Si quieres ver el poder de Jesús, tienes que dar el paso de fe. Tienes que creer lo que Él dice. Yo no sé cuántos minutos, cuántos segundos Pedro caminó sobre el agua, pero algo pasó. De repente, Pedro quitó la mirada de los ojos de Jesús
y vio las olas y el viento. Le dio mucho miedo. ¿Saben lo que pasó? Pedro empezó a hundirse. ¿Alguno de ustedes se ha hundido en una piscina o en el mar? ¡Uy, qué feo se siente! Yo me recuerdo que eso me pasó una vez y fue horroroso. Sientes como que te vas a morir. Eso fue lo que sintió Pedro. Él creyó que se iba a morir ahogado, pero algo bueno hizo. ¿Sabes qué hizo Pedro? Él le gritó, pero le gritó al Señor y le dijo: Señor, Señor, sálvame. ¿Se imaginan si Pedro hubiese tratado de salvarse él mismo? ¿Qué haría? Habría tratado de nadar hacia el barco. ¿Se imaginan que en vez de pedir ayuda a Jesús, le hubiera pedido ayuda a alguno de los que estaba en el barco? ¿Quién lo hubiera salvado? Yo creo que nadie. Con esa tormenta que estaba pasando, eso era imposible bajar del barco. Pero, de todas maneras, Pedro le pidió ayuda a Jesús. ¿Y saben qué? La Biblia nos dice que al instante Jesús extendió su mano y lo sostuvo. ¡Uf! ¡Qué alivio! No solo lo salvó, niños, sino que lo salvó al instante. Así es Jesús. Cuando le pedimos ayuda, Él inmediatamente viene para ayudarnos y salvarnos. Ahora bien, niños, algo más pasó. Bueno, otra vez Pedro tuvo que ser moldeado. ¿Saben qué le dijo Jesús? Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Inmediatamente Jesús lo subió a la barca. Ay, niños, como ven, ¿se quebraría la vasija esta vez? ¿Esa vasija de Pedro? Bueno, al principio de la historia yo pensé que la vasija ya estaba lista. ¿Por qué? Porque Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Él creyó en el poder de Jesús, pero luego pasó otra vez lo mismo. Él dudó, le creyó más al miedo que a lo que Jesús le había dicho. La vasija de Pedro se rompió nuevamente. ¿Creen ustedes que el alfarero va a dejar la vasija así o la tiene que volver a moldear? A ver, ¿qué piensan, niños? Escuchen esto, niños. Cuando Jesús y Pedro subieron al barco, el viento se calmó y todos adoraron a Jesús. Todos le dijeron: en verdad eres el Hijo de Dios. ¿Saben qué, niños? Nosotros somos como Pedro. A veces le creemos a Jesús y a veces no. Nuestra vasija no va a estar lista hasta que seamos como el Señor desea que seamos. ¿Para qué sirves tú? Escuchen esto, niños. Tal vez eres muy pequeñito para contestar esta pregunta, pero ¿sabes qué? Debes de saber que lo primero que debes de hacer es conocer y obedecer a nuestro Señor Jesús. Y si alguna vez te pasa lo que le pasó a Pedro, que desobedeces o te regañan, debes de saber que es porque el alfarero te está moldeando y no te va a dejar hasta que seas perfecto. ¿Te acuerdas de nuestro versículo del día de hoy? ¿Te recuerdas? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Así es que recuerda que nuestras vasijas pueden ser rotas, pero el Señor siempre nos estará ayudando y el precioso Espíritu Santo nos seguirá enseñando, nos seguirá guiando hasta el momento de llegar a la perfección. Amén. Así es que no te olvides de eso. Es muy importante que estemos atentos a cualquier cosa que el Espíritu nos esté llamando a hacer. Mira, sigue en obediencia. Él anhela que nosotros seamos obedientes. Él anhela que nosotros lleguemos a la perfección. Lo único que tenemos que dejarnos hacer es ser moldeados por el alfarero. ¿Quién es el alfarero? Dios, es Jesús, que nos quiere formar a su imagen, que nos quiere formar a la manera correcta.
Amén, niños. Así que nos vemos la próxima semana y vamos a decirle a nuestro gran Dios: gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Gracias porque sabemos una vez más y estamos convencidos que tú eres nuestro alfarero, el que nos va a seguir moldeando a la imagen de Jesucristo, a todo lo que Él hizo, a todo lo que nos dejó escrito en tu palabra. Amén. Te damos gracias. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a ser obedientes, a aumentar nuestra fe, a poder creer en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias te damos. Amén y amén. Hermoso, niños, terminamos nuestra clase del día de hoy, una vez más dándole gracias a Dios por todo lo que aprendimos, ¿verdad? Del apóstol Pedro. Mira, tenemos que ser hacedores de la palabra, niños, y vamos a dejar que el Señor nos siga moldeando, ¿verdad? A su manera, a como Él quiere, porque los propósitos que tienes tú y yo son muy grandes para Dios. Así es que solamente tenemos que dejarnos moldear. Muy bien, así es que nos vemos la próxima semana. Ya oramos, ya dimos gracias a Dios. Así es que, chicos, nos vemos la próxima semana. Recuerda que te envío muchos besitos, muchos abrazos y diciéndote que estoy orando por ti. Amén. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Chaito. Bye bye.